ahora sí. Lo que les pedí el día de ayer era que desarrollaran el put y el delete, que investigaran sobre el objeto params que está dentro del objeto request para poderlo utilizar e identificar cuál es el documento que se está buscando modificar, ya sea en el put o eliminar, ya sea en el delete. ¿Con qué arreglo vamos a trabajar? Aquí arriba tenemos la declaración de una estructura y de una colección que es un arreglo, y al final tenemos por los momentos un identificador único, un 1, ¿ok? Y este ID, cuando agregamos uno en específico, en el post agregamos el identificador con el getTime y la fecha con el getTime, o sea de que va a ser único cada vez que yo agregue un elemento. Entonces yo ocupo buscar con este ID ese elemento en el arreglo y con él poder actualizarlo en el caso de que tenga que modificar datos o eliminarlo en el caso de que sea el método delete. Vamos a ver qué me piden aquí. Ok, entonces, primero, para poder tener ese identificador, en el método put yo necesito obtener específicamente cuál va a ser el ID. Entonces, lo más sencillo y lo que se recomienda en un API, el API pretende no utilizar el query. ¿Por qué? Porque eso es un estándar viejo. El REST dice que la misma URL tiene que identificar el recurso que yo voy a actualizar según el método. Entonces, para eso, le puedo poner un ID con el símbolo 2 puntos. Le digo a Express que esta porción de la URL va a ser usado como un identificador. Es más, como un parámetro. Yo puedo ponerle cualquier nombre. ID elemento, así. Y la URL que va a responder en este caso, por ejemplo, sería http pleca localhost 3000 pleca API pleca, estamos trabajando en things pleca, y aquí un identificador, o sea que si yo quiero extraer el ID 1, uso el 1. ¿Ok? Si yo tengo un identificador que es un número, de esta forma, este put y en esta variable ID elemento va a almacenarse esta porción de la URL. ¿Ok? Para extraer eso es bien simple. Vamos a ponerle ID, va a ser igual a del objeto request, va a haber un objeto llamado params, y dentro de ese objeto va a haber otro elemento con el mismo nombre que establecía en la URL. ¿Ok? Ahora, este elemento va a ser un texto. Y el elemento aquí es, el ID es una fecha, o es un número, perdón, un time es un número. Entonces tengo que convertirlo. Entonces, para convertir de texto a número, voy a utilizar una función que trae JavaScript por sí sola, llamada parseInt, y le voy a cruzar ese elemento para obtener el identificador. Con eso yo tengo cuál es el elemento que yo voy a usar. ¿Listo? Ahí vamos bien. Ok, ahora, lo que voy a hacer en este momento es recorrer por todo el arreglo, porque está en memoria, y ir comparando cuál de ellos tiene ese ID, y al tener el que corresponde con ese ID, modificar ese elemento y guardarlo en el nuevo arreglo o en el arreglo que ya está ya modificado. Entonces, para eso también ocupo obtener los datos que se van a actualizar,
que eso viene del request.body. Así como aquí teníamos el object assign, el body, así lo vamos a asignar aquí abajo. Ahora vamos a recorrer la colección things collection, y para recorrerlo vamos a hacerle un map. El map recibe una función que es la que se va a ejecutar cada vez que va pasando por un elemento. Es como el for each de PHP. Y esto lo vamos a igualar otra vez a la misma variable. ¿Por qué? El map lo que hace es construir un arreglo a partir de los retornos de la función. Entonces lo que estoy haciendo es recorre todos estos elementos y me sustituye el arreglo original con el arreglo ya modificado. Entonces en el map, vamos a ponerle aquí map, recibe una función, vamos a crear una función anónima, en donde la función recibe el elemento y recibe el índice. Con esos dos objetos, esos dos parámetros, yo puedo modificar y verificar cuál es el que me está enviando. ¿Ok? Ahora, voy a hacer una corrección aquí porque el ID que estoy ingresando es un ID texto y los otros ID son numéricos. Entonces, para tenerlo homologado, solo le voy a quitar las comillas para convertirlo en numérico y así comparamos número con número. Entonces, lo primerito es, si el elemento.id, que es el elemento del arreglo, va a ser igual al ID que obtenemos del parámetro, entonces vamos a devolver un object.assign, un objeto, el elemento actual y las modificaciones que vienen en el body. ¿Se entiende? Acuérdense que el object assign lo que hace es un merge, une todos los elementos del final al principio. Entonces, a este objeto vacío se va a llenar con todos los elementos, ID, fecha, etcétera, que vienen del arreglo, y el request body va a actualizar los elementos comunes que están en el elemento del arreglo y se va a devolver un objeto nuevo, ¿ok? Ya con todas las propiedades actualizadas, ¿sí? ¿Me explico? Ok, perfecto. Entonces, luego de eso, si no es igual, simplemente retorno el mismo objeto que estaba guardado en el arreglo. No recibe modificaciones. Entonces, la nueva colección va a tener todos los elementos iguales, exceptuando aquel que coincida con el ID que yo mande en el elemento. ¿Listo? Se viene bien sencillo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver funcionar para que lo vean bien. Entonces, cuando funcione todo eso, vamos a devolverlo. ¿Y qué vamos a devolver? Vamos a devolver todas las colecciones para que vean. Pues más, vamos a hacer algo adicional. Vamos a poner var modify object, un objeto vacío. Y aquí en vez de ese elemento vamos a ponerle modify object, es decir, que el modify object, que es el que devuelve el object assign, va a estar con todos los elementos de E y body, y yo voy a devolver ese objeto ya modificado. ¿Ok? De esa forma yo voy a saber, esto es lo que quería modificarlo, así se modificó. Y es más,
el original object, que es el objeto original, otra vez vacío, y vamos a ponerle de que el original object va a ser igual a E. Pero ese va a modificar, así que mejor hagamos un object.assign vacío hacia un objeto nuevo. Entonces vamos a devolver los dos. Original va a ser igual a original object y modificado va a ser igual a modified object. Cerramos el objeto. ¿Ok? Y esa es la ruta para hacer modificaciones. Y retornamos el objeto antes de modificarse y el objeto después de modificarse. ¿Ok? Ahora, el delete. Si ocupo obtener el identificador, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Perdón? ¿Qué pongo ahí? Así. Ok. Con ID suficiente, ¿verdad? Ok. Entonces aquí var ID va a ser igual a ref rec punto. De aquel lado no me participan. ¿Punto qué? ID. El mismo nombre que está puesto después de los dos puntos es el mismo que puedo poner aquí. Yo puedo poner varios. Si yo quisiera agarrar ese, ¿cuál sería? ¿Ok? Entonces las URLs pueden ser bien complejas o bien sencillas. Ahí dependen de la necesidad del API que establezcan. En este caso, el soft o hard sería una limpieza o un solamente marcado de eliminado. Podríamos hacerlo así. En este caso, simplemente lo vamos a eliminar, así que solo ocupamos el identificador. ¿Ok? Voy a poner, para que se acuerden, vamos a poner aquí arriba. Ok, entonces, teniendo el programs ID, yo puedo saber cuál es el elemento que yo necesito eliminar y cómo construyo ese elemento. Primero ya sabemos por defecto que lo que voy a hacer es reemplazar el arreglo de Things Collection con un nuevo arreglo. Y para obtener ese nuevo arreglo yo tengo que recorrer por cada uno de los elementos de ese arreglo. Entonces para eso, en vez de usar map, voy a usar una función llamada filter. El filter inicialmente está diseñado para devolver aquellos elementos de un arreglo que cumplen con una condición. En este caso vamos a usar esa condición para devolver los elementos que no cumplen esa condición. La vamos a negar. De esa forma vamos a extraer solamente aquellos elementos que no sean igual al identificador. Así que estoy haciendo literalmente, borrando el que sea igual. Entonces el filter recibe un método de la misma forma en cómo se maneja el map, el elemento y el índice, y dentro de él simplemente retornamos verdadero o falso. Si es verdadero, lo agrega al nuevo arreglo. Si es falso,
no lo agrega. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ese return? Para ser verdadero, id.id no es igual a el ID que tenemos declarado arriba. Entonces, todos los que no sean igual va a devolver verdadero. Por tanto, se va a agregar al array. Y todos los que sean iguales va a devolver falso, por tanto, no se va a agregar. Y ahí borramos. Entonces, con esa condición, vamos a devolver status. Y aquí le voy a... No sé si funcionan aquí. Bueno, vamos a usar el... Y el mensaje que vamos a poner es elemento, concatenamos el ID, fue eliminado. ¿Ok? Ya lo tenemos corriendo. Uy, ya son las 6:54. Vamos a hacer las pruebas solamente de Postman para poderlo probar. Vamos a correr esto. Vamos a abrir Postman. Ok. Vamos a ver si la aplicación está funcionando. Aquí tenemos el get, o sea que este nos va a devolver la colección de elementos. Ok, ahí está el único ID. Aquí tengo un post ya, que lo que va a hacer es agregar unos valores que están en el body. Se agregó el nuevo objeto. Si yo voy otra vez al get, voy a tener los dos elementos. Aquí hay uno con un identificador. Voy a agarrar este ID, lo voy a copiar. Y lo que quiero es cambiar segundo one with thing por tercero, digamos. Entonces, prácticamente es un duplicado de este. Le cambiamos aquí al put. Al final de la URL le establezco el identificador. Y en el body solo voy a modificar la descripción. La descripción va a ser segundo modificado para verificar la modificación. Ahí está el body, está la URL, está el put. Vamos a ver qué sucede. Veamos send. Y observen, el original tiene segundo one big thing y el modificado tiene segundo modificado one big thing. ¿Ok? Si voy otra vez al get a obtener todos los elementos, le doy un send y observo que ya viene ya modificado. Lo quiero eliminar. Ok, vamos a duplicar este mismo que tiene el identificador. Le cambiamos a delete y el body se lo eliminamos porque este no ocupa un body. Vamos a eliminarlo aquí. Solo ocupa estar el método delete, la URL y el identificador al final.
Ahí está. Send. Y elemento X fue eliminado. Vámonos otra vez al get. Le damos send. Y solo debe devolver. Ups. No funcionó. Algo falló ahí. Ah, tengo. ¿Se acuerdan que les dije que había que tener cuidado con el tipo de datos? Ok, todo lo que viene en la URL viene como cadena, texto. Entonces aquí tengo que cambiarlo a uno parse int a convertirlo en número. Ahora va a borrar. Vamos a borrar el número 1. Porque ahorita como lo reinicié se borraron todos. Ahí quedó, entonces voy a borrar el 1. Eliminado. Ahorita me tiene que tirar un arreglo vacío. Listo. Nos vemos, buenas noches.